La lanza del emperador, por Aaron Dembski-Bowden. He perdido hermanos, sí, y lloré sobre sus tumbas. Los hombres buenos merecen lágrimas para conmemorar su fallecimiento. Incluso el emperador llora cuando caen sus guerreros. Los esclavos reales recogen ese rocío de luto en frascos benditos para ser atesorados como reliquias para siempre. El arrepentimiento es debilidad. La culpa es debilidad. ¿Pero dolor? El dolor es una cámara en el corazón de cualquier soldado. El dolor lo siente incluso lo divino. Gran rey Arucatas, el portador de la espada maestro del capítulo de las lanzas del emperador. Proemio. La historiadora, parte 2. Mi mano sigue bloqueándose. No detiene las palabras, pero las frena. A veces, mientras escribo, tengo que manipular los nudillos, masajeando mis dedos metálicos para restaurar la flexión. Es apropiado que los rayones y abolladuras que marcan mi mano de máquina sean cicatrices del pasado que estoy plasmando en pergamino. Vadán se ha ido otra vez, de vuelta a la guerra, de vuelta a enfrentar la exilarquia. Él pelea como pelea un lanza, sin la carga opuesta y la bendición de los humanos a su lado, y en su casco box, la forma en que mi maestro una vez luchó. Según la cartografía estelar, el enemigo se concentra para un asalto a Ariqueus, uno de los últimos bastiones de resistencia antes de que Nemeton quede al descubierto. La exilarquia, una vez gravemente debilitada por la sangre que cosechamos de su carne mestiza, ahora se levanta para eclipsar todo a su paso. Viviré a ver las naves de desembarco del archienemigo atravesar el cielo tormentoso de Nemeton, sitiando el mundo que he llegado a amar. Un recuerdo eidético de los acontecimientos todavía puede engañar. Nunca he olvidado nada de lo que pasó, pero solo al escribirlo ahora, recuerdo las emociones de aquellos momentos pasados, las sensaciones que ardieron en ese momento. Susurran como ecos, recuerdos medio burlones, y cuando me miro las manos, casi puedo sentir de nuevo el peso del Engager en mis manos. La información que no he rastreado durante años regresa a mí, melancólicamente espectral. Cuando cierro el ojo que me queda, los fantasmas de los datos hololíticos se desplazan hacia abajo en la oscuridad. Cuando mi pluma ya no rasga el papiro, escucho el latido elemental del corazón de Amadeus en el silencio entre frases. La verdad es que mis nudillos se han aflojado lo suficiente como para continuar, y sin embargo me encuentro dudando por lo que viene a continuación. La exilarquía, nuestro gran enemigo. Las hordas de herejes y mutantes al servicio de aquellos que se hacen llamar los puros, el rostro del archienemigo en el velo de Elara. Cuando nos unimos a la guerra, el Adeptus Baelari llevaba casi un siglo luchando contra la exilarquía. Cuando el ojo del terror se abrió de golpe y la gran grieta partió el imperio en la mitad, eso por sí solo habría devastado el imperio de la humanidad sin posibilidad de reparación y reconquista. Pero lo peor aún estaba por venir. Los enemigos acechaban en esa herida hirviente. Enemigos y monstruos surgieron de esa resplandeciente cicatriz galáctica. Menos de una década después de perder el contacto con el imperio, esta nueva guerra llegó al velo de Elara. La grieta no es constante. Fluye y refluye, entrando y saliendo como la marea, a veces pareciendo sanar, liberando mundos enteros de su vil abrazo, en otras ocasiones extendiéndose lo suficientemente lejos como para amenazar estrellas que antes eran inmunes a su asqueroso toque. En esos primeros años, vomitó una hostia que atravesó el velo de Elara, quemando y destruyendo. Sin embargo, lo que comenzó como una inundación que pronto estalló
Ejércitos individuales se asentaron en los mundos que habían tomado, atrincherándose no simplemente como asaltantes, sino también como conquistadores. No solo querían sangre y almas como sacrificios a sus dioses imposibles, querían territorio, querían todo el subsector, y lo reclamarían a través del fuego y la rabia. Todo esto lo aprendí de los bancos de datos del Hex después de que Briac nos diera permiso para abordar. No era ajeno a la guerra, ya había luchado contra el archienemigo antes, sirviendo a otros amos en otros despliegues, pero ninguna árida recitación de los archivos me preparó para la naturaleza de la exilarquía o de sus brutales señores, los puros. El Hex encontró una fuerza de la exilarquía en el planeta Coulis, 2 meses de zarpar de Nemeton. En aquel entonces los estábamos cazando. En Coulis escuché por primera vez las palabras que cambiarían mi futuro. La primera vez que escuché el grito tribal de las lanzas del emperador, lleno de terror, empapado de amenaza gutural, en una lengua que debía tanto al odio como a sus raíces góticas. No necesito escribir esta crónica para recuperar la sensación de escuchar ese canto, los temblores que sentí, el miedo, la alegría salvaje. Lo escucho todavía, en los momentos tranquilos de lo que queda de mi vida. Lo escucho en sueños mejor descrito como pesadillas. El grito de guerra de las lanzas del emperador, respaldado por el rugido de leones dorados. 10. Enrojeced la tierra. Me quedé mirando el polvo de Rócrete. Una extensión de color blanco grisáceo nublaba todas las pantallas de mis monitores, polvo humeante que era lo suficientemente denso como para ahogarse y lo suficientemente espeso como para tragarse el cielo. Cuando las ciudades mueren, sangran polvo. Un solo edificio que se derrumbe ahogará las calles durante horas, más de 1 milla o más. Cuando se trata de 10 edificios, 50, 100, 1000, confines enteros del mundo se convierten en una brumosa otra vida, donde el sonido se distorsiona y la vista se roba por completo. Nos sentamos en un triángulo, Carthage, Tiberia y yo, espalda con espalda dentro de los límites del rino de comando modificado patrón Damocles de nuestro maestro. Con todo nuestro equipo, el interior del tanque era un nido de cables eléctricos bajo los pies y cables de conexión contra las paredes, iluminados por nuestros monitores parpadeantes. Nuestros dedos tocaban teclas hololíticas proyectadas desde nuestras consolas, y el aire filtrado sabía a nuestros cuerpos sucios. Llevábamos varios días seguidos llamando hogar al Rino. En nuestros oídos había una superposición de voces crepitantes que se reproducían a través de las distintas redes de comunicación. Allí, en la oscuridad iluminada por la pantalla, el resplandor del monitor bronceaba nuestras manos y rostros desnudos con la palidez de anemia. Todo lo que vimos, presenciado a través de nuestros cervicráneos. Se desató una tormenta en el oeste, donde el enemigo bombardeaba la ciudad. Temblores de simpatía agitaron el suelo debajo de nosotros. Estábamos en tierra porque habíamos estado ciegos en órbita. La ciudad estaba oscurecida desde arriba por una capa de polvo. Las coordenadas de ubicación significaban poco, podíamos arrojar tropas al fango, pero cuando no sabías nada de las posiciones de las tropas enemigas o qué edificios aún estaban en pie, una imprecisión tolerable se volvió inútil conjeturas. Necesitábamos ojos en la oscuridad, necesitábamos datos de escaneo. Esos datos se derramaron por mi ojo izquierdo, bengalos de pulso de ecolocalización, transmisiones visuales, digitales de telémetro y filtros de visión alternativos, todos actualizados y parpadeando sin cesar. Tic-tac. Ayudó con el polvo. Un poco, penas. Una figura salió tambaleándose de la niebla, agarrando un rifle láser maltrecho mientras corría. Uno de sus ojos estaba vendado. Su uniforme, el negro intenso y rojo del 89º Novaskir Adamants,
Era un manto jironeado de ropa de trabajo sucia y placas antibalas agrietadas. Contacto, contacto, les dije a Tiberia y Carthage. Me di cuenta vagamente de que Tiberia transmitía la actualización a través de nuestro canal compartido a Amadeus. La desconecté y accioné mis esferas de control de latón, acercándome a la figura y elevándome hasta la altura de la cabeza. Tenía memorizados a todos los oficiales del 89 y los había alojado en los archivos de mi consola en el caso sin precedentes de fallo de memoria. El nombre del capitán Jonathan Maybeck apareció en mi monitor, junto con aspectos notables de su hoja de servicio. Tenía 39 años estándar. Allí, en el polvo, escarbando entre los escombros, con sus heridas y la paleta de cansancio en sus rasgos, podría haber pasado por 50 años, unos 50 ganados con esfuerzo. «Informe», dije por mi micrófono de voz. A kilómetros de distancia, la palabra surgió a través del pequeño codificador de voz en la mandíbula de mi cervocráneo. «¿Tiberia?», preguntó. «Anurada». El capitán Maybeck miró dentro de las cuencas de los ojos del cráneo, directo a mis ojos, y dio su informe. Comenzó con las palabras que más importaban. «Estamos listos». La guerra que azota la superficie de Kouris se decidió antes de que empezáramos a luchar en ella. Las fuerzas leales que luchaban contra la rebelión allí se estaban concentrando para una ofensiva para recuperar ambos continentes del archienemigo. Y después de 2 años de guerra, el final estaba a la vista. Habían proyectado la victoria en aproximadamente 5 meses y a costa de varios millones de vidas. Break consideró esto inaceptable. 5 meses era demasiado y el coste de la vida demasiado alto. Los hombres y mujeres de la Guardia Imperial que luchaban aquí eran necesarios en otras partes del velo, en cualquier cantidad de campañas de batalla en varias docenas de otros mundos. Nuestra llegada lo cambió todo. Desde el momento en que llegamos a la órbita, el reloj estaba en cuenta atrás. Los lanzas tenían la intención de ganar la guerra para Kouris en 1 semana. Break no se conformaría con menos. El primer día, reunió a los comandantes de la guardia a bordo del Hex para realizar un análisis táctico exhaustivo de la situación sobre el terreno. Me paré al lado de mi amo mientras Break y los oficiales de su hueste de guerra escuchaban los informes de los comandantes de la guardia que habían estado combatiendo en la superficie durante casi 2 años. Aunque los humanos estaban incómodos en la presencia de los lanzas, las observaciones y evaluaciones tácticas fluyeron una tras otra, hasta que Break tuvo una imagen completa del conflicto actual. Señalé un caso de fracaso de las fuerzas imperiales que indicaba incompetencia a nivel de mando en lugar de simple derrota por los caprichos de la guerra. Ocurría en cada campaña. Siempre había al menos un oficial ascendido por encima de sus talentos, un comandante que ponía en peligro una batalla y perdía muchas más vidas de las necesarias. Sabía cómo mi maestro lidiaría con esto, como un veterano que trabaja junto a otras instituciones del Adeptus Terra. Supe pélela enseñar y guiar para asegurar la victoria a través de los métodos establecidos por nuestro noble capítulo. Nos nombraron Legión Mentora por una razón contundente pero pura. Pero no podía adivinar cómo manejarían esto los lanzas, y era su decisión, no nuestra. Seguramente no pasaría desapercibido. De hecho, no fue así. Faelán y Tolmac estaban a mi lado en la reunión, en la mesa hololítica táctica que dominaba la cámara. Hablaron en voz baja, por encima de mi cabeza. «Deberíamos ocuparnos de ese coronel», murmuró Tolmach. Como si el significado no fuera obvio, pasó sus nudillos blindados negros por su pistola Absolver enfundada. La funda de cuero todavía estaba oscurecida por manchas de sangre descoloridas de años de antigüedad, de las veces que había usado la herramienta para administrar la misericordia del emperador a sus hermanos heridos. Ninguna cantidad de frotamiento podría limpiar el cuero. Faelán, sin rostro por su mutilación, emitió un sonido seco de diversión desde su bocador. Entonces me di cuenta de que tal vez se estaban burlando de mí. Miré a Tolmach.
entrecerrando los ojos para mejorar mi visión augméntica, acercándome incluso para detectar los signos faciales más sutiles de sinceridad o alegría. Después de un momento se rió entre dientes, un sonido más profundo y natural que la risita mecánica de Phaelan. Al menos una degradación, corrigió con una leve sonrisa. Podemos ser despiadados cuando se trata de las filas de nuestros aliados. No tenemos suficientes números para oficiales incompetentes para desperdiciar la vida de sus soldados. Ambos me miraban, como si esperaran que respondiera, tal vez mordiendo el anzuelo de su trampa burlona. A uno de ellos le arrancaron la cara, incapaz de sonreír o fruncir el ceño o incluso hablar realmente. El otro era parte de una orden druídica que no entendía y que nunca podría comprender del todo, y sin embargo, cuán humanos parecían, en oposición a mi maestro. No se debe bromear sobre cuestiones de vida o muerte, comenté. Parecía una respuesta neutral y segura, pero no funcionó. Se rieron de nuevo, divertidos por mi sorpresa ante su humor inapropiado. Del otro lado, Amadeus se aclaró la garganta suavemente. Se puso de pie, completamente concentrado en Break, la imagen de un soldado profesional. Capté la indirecta y miré hacia adelante una vez más, aunque capté la sonrisa de Tiberia ante mi concentración errante. Una vez que todos hubieron hablado, Break dio su decisión. Atacaríamos, dijo. La primera noche, lanzó la primera oleada de cañoneras y cápsulas de lanzamiento, comprometiendo a los lanzas a la guerra. Preguntó si Amadeus tenía intención de pelear, y mi maestro no respondió en absoluto a esa pizca de sarcasmo. En cambio, destacó que su experiencia residía en ayudar a las fuerzas mortales y que se desplegaría junto a la guardia siempre que fuera posible. Eso había sido hace 5 días, 5 días de despliegue y redespliegue incesantes, con mi maestro luchando junto a regimientos de Nova Skyer Adamants, la Fuerza de Defensa Planetaria de Corian y las huestes envueltas en capas negras de la Legión Bellonano Sikitari. Todavía no había luchado junto a los lanzas. El 6º día, con la batalla de Akamacar, eso cambiaría. La ciudad capital, Akamacar, era el último bastión principal de fuerza enemiga que quedaba, y tomarla rompería el control de la exilarquía sobre Cowis. No pudimos bombardearlo desde órbita, ya que su decadente red de escudos de vacío aún funciona. Tampoco podríamos desplegar guerreros del Adeptus Astartes directamente desde el Hex. Con la barrera operativa, los lanzas necesitarían avanzar con las tropas. Breck había ordenado que toda resistencia significativa debía ser destruida antes del atardecer. Todo giraba en torno a la toma del Palacio de Regencia, donde se refugiaban los líderes planetarios de la rebelión. Una vez que el traicionero regente y sus partidarios de la aristocracia acabaran, la presencia de la exilarquía en Coris se desangraría. Entramos con las tropas para unirnos a las fuerzas ya establecidas en la ciudad. El honor de conducir el vehículo blindado Damocles correspondía a Carthage como Helot Primus. Tiberia y yo permanecimos conectados con Amadeus para servir cuando fuera necesario. Aunque estábamos en la primera ola, no estábamos en la vanguardia. El blindaje reforzado de nuestro tanque contenía un tesoro de tecnología poco común, y Amadeus nos ordenó que no nos arriesgáramos. Éramos observadores, sus ayudantes, no combatientes. Los tanques retumbaban a nuestro alrededor mientras avanzábamos por los límites de la ciudad, reducidos a polvo por la artillería Novaskir. Vehículos blindados de transporte de personal avanzaban traqueteando en fila, llenos de infantería mecanizada. Cañoneras y transportes zumbaban sobre sus cabezas, con sus bahías de tropas repletas de guardias. Nuestra columna fue una de varias que entraron en los distritos exteriores de la ciudad, aunque estábamos preparados para la más dura resistencia. La última vez que levanté la escotilla de la cúpula y miré al resto de la columna, los ojos de varios comandantes de tanques se fijaron en mí a la vez.
Muchos miembros de la Guardia Novaskir habían luchado antes junto a los Marines espaciales, pero los Adeptus Astartes todavía eran una visión poco común en el campo de batalla, y sus asistentes humanos aún más raros. Nuestro Rhino atrajo infinitas miradas hasta que comenzó la batalla. No insistiré en el tema, porque cualquiera que lea este informe ya conoce las formas en que el Adeptus Astarte hace la guerra. La batalla de Akamakaar no fue la batalla más grandiosa que tendrá lugar a lo largo de esta crónica, y estuvo lejos de ser la más brutal. Era, en pocas palabras, una ciudad sitiada. Decenas de miles murieron en un solo día, muchos de ellos de nuestro lado. Después de la batalla, mucho después de que saliéramos a bordo del Hex, miles de servidores y ciudadanos pasaron meses limpiando los escombros y enterrando a los muertos. Pero de la batalla en sí, vale la pena recordar aquí en detalle un momento. La primera vez que vi a los Spears ir a la guerra, con mi maestro entre ellos. Hasta ese día, solo había visto a oficiales del cuadro de la Legión Mentor solos, liderando y apoyando a las fuerzas humanas. En las calles de Akamakaar, asfixiada por el polvo, finalmente vi a un batallón del Adeptus Astarte enfrentarse al enemigo. Breck tenía 85 guerreros, suficientes para conquistar un mundo, pero sus vidas eran una moneda que debía gastarse táctica y frugalmente. Los Marines espaciales son tropas de choque, un arma de precisión. Son una lanza para golpear el corazón del enemigo, no un garrote indiscriminado para desperdiciar la paja triturada. Llévalos a una guerra demoledora y obtendrás victoria solo ignorando las ventajas que poseen tus mejores soldados. Tomar Akamakaar se reduciría a la sincronización y la sinergia mientras avanzábamos hacia el Palacio de la Regencia. Las unidades necesitaban moverse a través de la ciudad, alcanzar los marcadores proyectados y mantener el terreno para que el apoyo alcanzara. La mayor parte de los combates urbanos serían librados por los Novaskir Adamants y los Belonia Skitari. Los Spears fueron retenidos para romper secciones de fuerza enemiga inesperada, o reforzar elementos rotos de nuestras propias fuerzas avanzando. Serían desplegados, todos lo sabíamos. La pregunta era, ¿cuándo y dónde? Tenía sondas servocráneos incrustadas en el 99 Novaskir Adamants, cuando el regimiento finalmente se desintegró. Se habían adentrado profundamente en Akamakaar y habían hecho retroceder a la milicia de la Exilarquia con la fuerza creciente de una marea. Esa marea estaba ahora ronquiendo. Las filas enemigas se incrementaron con refuerzos, incluidos cañoneras que ametrallaron las carreteras, inmovilizando a nuestros pelotones de avanzada. Para entonces, los combates se desarrollaban camino por camino, casa por casa, y eran más intensos en el corazón de la ciudad. El 89º había luchado contra el enemigo hasta detenerlo a lo largo de las avenidas procesionales que conducían al palacio, pero no les quedaba nada que dar excepto sus vidas. Los tanques se batieron en duelo entre los escombros de calles enteras. Equipos de fusileros de ambos bandos se disparaban unos a otros a través de los escombros. Adamants pidió a gritos recargas, pidió a gritos médicos, pidió a gritos órdenes. Nada de eso llegó. Una fea verdad se extendió entre las filas restantes como veneno. La mayoría de sus oficiales estaban muertos. El liderazgo se redujo casi al nivel del escuadrón. Los pelotones se comunicaban entre sí desde donde se apoyaban y encorvaban en dispares edificios en ruinas, y cada sargento y teniente superviviente intentaba reconstruir lo que quedaba del avance principal. Taiberia fue quien informó a nuestro maestro de la desesperada situación del 99. Ella le transmitió los detalles con calma a través del Vox, y Amadeus respondió de inmediato. Se estaba redesplegando ahora. Estaría allí pronto. Hasta ahora, había visto poca uniformidad entre los combatientes de la Exilarquia. A veces grupos andrajosos de ellos descendían en hordas repentinas. Otras veces, pelotones de ellos corrían hacia adelante en disciplinadas cargas de bayoneta. Vi uniformes desfigurados de la Guardia Imperial, armaduras de la milicia de la Casa Noble,
y uniformes de las fuerzas de defensa renegadas. La Exilarquia había sembrado la rebelión en Couris antes de desembarcar aquí sus ejércitos. La mitad de las fuerzas armadas se alzaron con el enemigo, traicionando al imperio antes de que se disparara el primer tiro. Fue decepcionante, en cierto modo, enfrentarse finalmente al enemigo y descubrir que no eran más que humanos, ilusionados, traidores, pero por lo demás no diferentes de un ejército imperial. Os lo pido humildemente, perdonadme por mi ingenuidad. Pensé que estos rebeldes y reincidentes de primera línea representaban la verdadera exilarquía. Entonces no tenía idea de lo que vendría después. Los muertos yacían por todas partes, cubriendo el suelo bombardeado. El capitán Maybeck estaba muerto, se había caído hacía una hora, con un disparo en la garganta mientras declaraba una contracargo. Uno de los lugartenientes que le quedaban, Escar, se aferró a uno de mis servocráneos a la deriva, luchando contra sus motores antigravíticos para arrastrarlo cerca de su cara. «¿Dónde están las lanzas?», gritó, lo suficientemente fuerte como para distorsionar la señal visual de la sonda. Todavía apenas podía oírla por encima del chasquido de los rifles láser y el trueno más profundo de los cañones de los tanques. «¿Dónde están las lanzas?». No tenía una respuesta para ella. Nuestros hololíticos estaban fragmentados y revueltos, incluso cuando nuestros Damoclés se mantenían cerca de la columna principal. Mi comprensión de la batalla más amplia era limitada. Lo único que sabía es que Amadeus se estaba redesplegando, pero un guerrero, ni siquiera nuestro maestro, no sería capaz de detener las pérdidas a lo largo de las avenidas palaciegas. Este sería su sexto redespliegue, desde el inicio del asedio. Había luchado en las calles y en los tejados, obligando a otros arcillos del ejército sitiado a avanzar cuando habían perdido impulso, salvando a las unidades destrozadas de la aniquilación cuando casi eran invadidas por el enemigo. 2 minutos, dijo. Miré a mi monitor superior, viendo a través de sus ojos. En ese momento su mundo estaba confinado por paredes arqueadas de acero, iluminadas por la cruel iluminación de emergencia. Las siluetas se movían con él en esa penumbra, sombras acorazadas cuya ceramita azul era de un negro salvaje bajo la luz carmesí. Sintonicé la señal de audio de su casco. El zumbido industrial de los motores en marcha zumbó por encima de todos los sonidos, aunque capté los golpes de percusión de los arneses de sujeción al cerrarse en lugar y las duras palabras en nemetese gutural. No se desplegaría solo, a pie o en la bahía de una valquiria rodeado de soldados de la guardia. Iba a entrar con los lanzas. En mi sorpresa miré a Tiberia por encima del hombro y vi la misma expresión en sus rasgos cuando ella se dio cuenta de lo mismo. El teniente Novaskir pedía respuestas a gritos. «Están llegando refuerzos», le prometí. En medio de transmitir lo que pretendía hacer con los pelotones bajo su mando, Escar avanzó una fracción de segundo antes de que las transmisiones de mi sonda se apagaran. Pensé que mi servocráneo había sido alcanzado por fuego enemigo, pero sus sistemas aún mostraban una corriente de símbolos verdes en cascada. Función completa, pero de alguna manera ciega. Mientras giraba la sonda, la oscuridad se deslizó grasientamente hacia abajo formando una cortina irregular, dejando una neblina roja a través de la señal visual. Manchas de negro todavía cubrían zonas enteras del monitor. No fue ningún daño. El interior de la cabeza del teniente Escar chocó contra mi servocráneo. Vi su cuerpo debajo de mí, atravesado por fuego de ametralladora. Otro guardia pasó volando, proyectando sombras parpadeantes sobre mi vista disminuida. Huían del enemigo abrumador. El 89 por fin se había roto. Una cañonera rugió sobre nuestras cabezas, no sobre mi sonda, sino sobre nuestro tanque Damocles, avanzando hacia las líneas del frente con sus chirriantes propulsores. 10, Amadeus habló. 9, 8, 7. Cayeron en medio de la derrota. En el momento en que sus botas tocaron la tierra, todas las armas del distrito se dirigieron hacia ellos. Break no quería menos. Por encima de la comunicación de los inmortales, su comunicación entre escuadrones se centró en desviar el fuego enemigo de la 89ª reagrupación. Su cañonera Overlord flotaba sobre la avenida principal, un feo halcón de ceramita de cobalto,
con espejismos de calor cubriendo cortinas bajo sus motores inferiores. Descargas de plasma salieron disparadas de sus torretas, ráfagas de fuego solar detonando en sucesión, seguidas de cohetes saliendo de debajo de sus alas. Los edificios restantes se derrumbaron en avalanchas de escombros ardientes, y los cuerpos se desparramaron entre los escombros. Cada nido de armas de la exilarquía en un radio de media milla fue desmantelado en el tiempo que mi corazón tardó en latir 10 veces. La cañonera no se quedó. Nuestro desgarbado y angelical Salvador ya estaba subiendo, con su carga pesada gastada y descargada. Se elevó como un rayo hacia el cielo, corriendo hacia la órbita para rearmarse y repostar combustible. Lo persiguieron rastros de gusanos de misiles tierra-aire, disparados demasiado tarde por manos no preparadas y desviándose del objetivo. Cientos de tropas enemigas, desde milicias empobrecidas hasta guardias traidoras, dispararon contra la avenida donde apenas habían aterrizado 20 Marines espaciales. Las brigadas mestizas de la exilarquía habían probado el mismo borde de la victoria. No permitirían que un puñado de guerreros vestidos con ceramitas se lo robaran. Los lanzas nunca mantuvieron una formación. Se dispersaron, invitando el fuego hacia ellos, anhelándolo si eso significaba que la 89ª rota tendría tiempo de reformarse. Los lanzas se arrastraban sobre el escombro o se agazapaban entre el escombro formado por mampostería caída, no permaneciendo nunca quietos, siempre disparando, girando, disparando, girando, disparando. Los soldados de la exilarquía estallaron bajo los martillazos de los proyectiles que dieron en el blanco. Trono del emperador. No hay arma más desmoralizadora que el Volter sagrado. No solo dispara, sino que ruge, no solo mata, sino que destruye. Cada rayo que encontraba su objetivo detonaba en el cuerpo de su presa, empapando a los que estaban cerca en vísceras humeantes. El hedor en el aire de tantos cuerpos abiertos era lo suficientemente intenso como para registrarse en los grupos sensoriales de mi sonda. Un segundo Overlord, convertido para transportar vehículos, rugió sobre sus cabezas casi lo suficientemente cerca como para aterrizar, pero este ni siquiera disminuyó la velocidad. Dos grandes sombras cayeron de su vientre hueco, vomitando fuego trazador mientras caían. Los tanques repulsores se estrellaron contra la tierra y sus placas antigravedad ventrales recibieron el castigo de la caída de 30 metros con 2 explosiones sónicas. No podía seguir mirando la batalla más amplia. Con Amadeus en el terreno, mi lugar estaba con él. El deber de Tiberia era el mismo. Acercamos nuestras sondas a nuestro maestro, cada una dentro del alcance del Volter, dividiendo nuestra atención entre las amenazas inmediatas en su vecindad y las amenazas externas desde lejos. Equipo de francotirador, 15 grados al norte, tercera almena a lo largo de las almenas rotas. El pelotón de Novaskier quedó inmovilizado bajo intenso fuego, a 40 metros al noreste. A tu derecha, en las ruinas, un oficial de la exilarquía armado con una espada energizada. Un flujo constante de advertencias y conciencia, llegando a sus oídos. Se había entrenado para esto. Así hacía la guerra. No reconoció a ninguno de nosotros mientras hablábamos en murmullos incesantes y superpuestos, pero reaccionaba a todo lo que decíamos. Su Volter pateó y golpeó. Su espada subía y bajaba. Mordía y desgarraba. No estábamos indefensos, ni siquiera a aquella distancia. Nuestros servocráneos estaban armados con agujas, escupiendo dardos láser por encima de los hombros de Amadeus, hacia enemigos a los que no podía enfrentarse, arriesgándose a breves desvíos de su lado para rastrear y eliminar a cualquier enemigo que acechara desde otras direcciones. Cuando Amadeus recargó en un momento de silencio robado, Tiberia y yo todavía le alimentamos con el continuo susurro de datos de nuestras sondas. Incluso algunos de los Spears seguían mirando en su dirección, no acostumbrados a la forma en que luchaba sin hermanos, conscientes de cada amenaza, ansiosos por cada objetivo. Su arte de guerra no fue una revelación para nosotros. Esto era para lo que nos habíamos entrenado.
y yo había desempeñado el mismo deber para otros oficiales de la Legión Mentora en cada despliegue. Tiberia, en su primer despliegue, también tenía una semana de experiencia de campo para agregar a sus años de entrenamiento en simulación de batalla. Estaba tan fría como cualquier hilota veterano. Vi a más de un Spear perder preciosos segundos desconcertados por la interminable conciencia de mi maestro de la batalla a su alrededor. Los Lanza lucharon como hermanos, como una unidad, moviéndose en armonía y cuidándose unos a otros, como lo han hecho los guerreros desde que el conflicto era la brutal simplicidad de los muros de escudos y las falanges en los albores de la guerra. Amadeus luchó solo, siempre en movimiento, nunca tomado por sorpresa, con sus sentidos abiertos a cientos de cosas que no podía ver, simplemente porque nosotros sí. Los refuerzos inundaron la avenida desde la dirección del palacio, pululando sobre los escombros hacia nosotros. Una horda, una marea de bastardos traidores. Los señores de la exilarquía habían visto dónde su triunfo se estaba convirtiendo en derrota y habían arrojado todo lo que tenían para llenar la brecha. Más tanques, más tropas. El aire se volvió espeso con los gases de escape de los motores y las luces afiladas de los rayos láser que pasaban como cuchillos. Luchar limpiamente significaría aplastar a las fuerzas de la exilarquía, pero los amos de estos hombres habían luchado contra marines espaciales antes. Ordenaron a sus secuaces que abandonaran los tiroteos y derribaran las lanzas mediante un valor fuera de lugar y el puro peso de la carne. Así como la pesadilla de los caballeros acorazados en la vieja tierra, habían sido enjambres de campesinos armados con ganchos que arrastraban a los hombres de sus sillas. Los marines espaciales también podían verse abrumados por su gran número. Era una locura a la vista, y sin embargo, era la única apuesta que tenía esperanzas de funcionar. En los minutos transcurridos desde que aterrizaron, los Lanzas habían gastado sus municiones con el necesario abandono. El 89º se estaba uniendo detrás de ellos, pero era una fina capa de resistencia contra lo que ahora se derramaba por las avenidas. «Debemos retroceder», dijo Amadeus a Break. Estaba proporcionando coordenadas para un reagrupamiento táctico decente, una maniobra prudente y aprobada por el Códex, dado lo que rugía en la avenida hacia ellos. Cuando el señor de la tercera hueste de guerra dio un paso adelante, arrojó al suelo su capa de piel blanca salpicada de sangre y arrojó su lanza, señalando la carga. Ahora me toca describir lo indescriptible. Comenzó como un gruñido. No, incluso eso está mal. Comenzó como algo subsónico, algo que se podía sentir a través de la voz en lugar de oír. Fue un temblor de tu membrana timpánica. Tus tímpanos captaron un latido que tu mente no podía. Luego vino el gruñido, ursino, gutural, conjurado en el pecho de hombres transhumanos con 2 corazones y 3 pulmones. Había oído el sonido antes, en un solo mundo. Era el trueno de Nemeton, el canto de las tormentas de ese mundo. Llegó al box justo cuando resonaba en el aire, exhalado a través de las rejillas de la boca de los yelmos de guerra Mark X Tacticus, pintados de blanco. El sonido rodó, se elevó, mientras los lanzas cargaban. 20 de ellos, no 21, porque Amadeus se había contenido con un pelotón del 89º, cargando hacia un ejército que descendía. 20 lanzas, sabiendo que si retrocedían ahora, podrían ser invadidos antes de que pudieran reagruparse. El crujido de los rifles láser era el sonido de 1000 huesos al romperse, mientras rayos brillantes como una migraña destellaban, ionizando el polvo. Debajo de esta tormenta de luces rasantes, resonaba el chirrido gutural del fuego de ametralladoras, una tormenta de balas sólidas que escupían a través del polvoriento paisaje. El aire era un asesinato. Los lanzas cargaron contra él. A través de él, las placas de batalla se ennegrecieron y las placas de ceramita se hicieron pedazos. Corrieron con sus armaduras potenciadas, sus botas formaron el estrépito de los tambores, sus rifles Volter rugieron, cada uno de ellos dando voz a ese gruñido creciente.
Las dos líneas se encontraron con el chirrido de una avalancha cuando la carne y hueso se hicieron añicos contra la ceramita. La espada corta de Briek se lanzó hacia adelante, derribando a un hombre que gritaba, y 20 guerreros rugieron en unísono, gritando en las sílabas desafiantes y dentadas de la lengua nemetesa. Skobakara, Ul-Sarun, Skobakara Ul-Sarun. Lo corearon. Gritaron ese cántico mientras los bolters golpeaban, y las espadas caían, y las hachas caían, y las lanzas se clavaban. Rodeados, vadeando entre los vivos y pisoteando a los muertos, los lanzas rugieron su grito de batalla. La sangre comenzó a oscurecer la ya sucia ceramita. El chasquido de los campos de energía alrededor de las armas oscilantes añadió una percusión agravante que me puso los dientes de punta, incluso a una milla de distancia. Mientras los lanzas se esforzaban, forzando el cableado de haz de fibras de su armadura a nuevas alturas de movimiento, el zumbido de sus unidades de energía montadas en la parte trasera se elevó una octava. Incluso sus armaduras cantaban en medio de la matanza. Grabados en la placa de batalla de cobalto, había símbolos y marcas cuyos significados significaban poco para mí y todo para ellos. Franjas de runas en Ogam Nemetese, imágenes descoloridas de escorpiones para llorar a su hermano capítulo caído, y la cresta de la mantícora del Adeptus Baelari, la bestia heráldica que agarra una lanza mientras enseña los dientes. Mi fronda principal flotó sobre Briek, donde estaba flanqueado por sus guardias de batalla, Morkan y Faelan, en la fragor de la lucha. Se movían con la armonía de soldados de toda la vida, pero mientras Briek se centraba exclusivamente en la carnicería, Faelan y Morkan luchaban por mantener con vida a su señor. Faelan, con espada y sili, desvió los golpes de bayoneta de las uniones de la armadura war de Briek y ejecutó a cualquier desgraciado desesperado que hubiera caído bajo la presión de los cuerpos. Morkan luchó con un cuchillo y un bolter, disparando entre la multitud y eliminando las amenazas más allá del alcance de Briek. Me acerqué y vi la misma devoción reflejada en los 3 escuadrones que apoyaban a los inmortales. Cada suboficial tenía 2 hermanos luchando a su lado en la vanguardia del escuadrón. Semejante lealtad hacia sus líderes hablaba de una hermandad que no había presenciado en mis años entre los mentores. «Retírate», dijo Tiberia detrás de mí, mientras miraba sus propios monitores, viendo la misma carnicería. No había convicción en su voz. «Deberíamos dejar a los lanzas. Concéntrate en Amadeus». «Hazlo de inmediato», dijo Kartash, convirtiendo sus palabras en su orden. «Y espero que nuestro maestro perdone tu distracción». Retrocedimos, Tiberia rápidamente, yo mucho más lento, ambos todavía mirando. Pensé que el avance se detendría, con la oposición de golpear la carne a medida que los números del enemigo comenzaban a notarse. Incluso una carga tan audaz, tan mecánica, aún podría fallar, atascada con carne. Se desaceleró, es cierto, pero nunca se detuvo. Los soldados de la exilarquía pasaban sus vidas contra esa ceramita ensangrentada, buscando con sus dedos sus miembros, armas y baratijas, y murieron en masa por intentarlo. Me acerqué para un último ataque. La aguja de mi cervocráneo destellaba media docena de veces, escupiendo dardos láser por encima de Break. 3 de los soldados entre la multitud que luchaba por llegar a Break cayeron con la cara destrozada. «Skobakara Ul-Sarun», me dije a mí mismo, con los dientes apretados. Incluso imitar ese grito gutural hizo que se me erizara la piel. Kartash habló en voz baja detrás de mí. «He marcado tu desobediencia. Entendido, Ilota Primus. Deberías estar por encima de someterte a la emoción del momento». «Sí, Ilota Primus». «¿Qué crees que significa eso?», Tiberia murmuró, por una vez sin aprovechar la oportunidad de regodearse. Ese grito de guerra Nemetes. Amadeus, que estaba reuniendo a la maltrecha guardia del 89º tercio, habló por el box para darnos una respuesta. Su estudio de los dialectos nemetes iba por delante del nuestro. «Enrojecer la tierra», respondió. «Skobakara Ul-Sarun» significa enrojecer la tierra. Las lanzas del emperador tomaron el palacio de la regencia menos de 2 horas después. El Lord Gobernador de Kouris, vestido de armadura de imitación de auramita forjada a medida y armado con una espada de energía tan antigua como el imperio, fue un desertor descarado de la exilarquía.
exigió un juicio en combate singular contra un campeón elegido entre los Adeptus Baelari. Sería mentira decir que no había miedo en él ante su extinción, pero aún así fue valiente, temblando al hacer su exigencia frente a los ensangrentados e inmortales manchados de guerra en un semicírculo. Él mismo estaba exhausto por las heridas que había recibido al defender su palacio. En mi experiencia, los señores y damas de los mundos imperiales eran a menudo criaturas gordas que se sumergían en sus propios placeres, u hombres y mujeres graves y serios agobiados por un deber abrumador. Esperaba que el regente de Couris fuera el primero, y me sorprendió ver el segundo a través de los lentes de mis ondas craneales. Este no era un cultista con cicatrices cantando oraciones a maestros oscuros. Aquí había un hombre, simplemente un hombre, uno que podría haber pasado por un general de la Guardia Imperial en cualquiera de los 100 regimientos. No sentí nada de odio en él, y eso me hizo sentir un dolor incuantificable. Nunca antes había oído una blasfemia tan cansada y resignada por parte de un enemigo. A mi lado, Carthage y Tiberia estaban igualmente absortos, mientras veíamos cómo sus últimos momentos avanzaban hacia su inevitable conclusión. ¿Con qué derecho exige un hereje una muerte honorable?, preguntó Ducarius al Cabalei. No soy ningún hereje, insistió el regente, sisiando las palabras entre dientes ensangrentados. Y sin embargo, dijo Break, condujiste a tu mundo en rebelión contra el emperador y llenaste tu estómago con las mentiras de la exilarquía. Entrecerró los ojos y la expresión retorció sus tatuajes. Esas son las acciones de un hereje. El dios emperador se ha ido. El desafío iluminó los ojos del principito, pero aún no había furia. El dios emperador está muerto. Y esas son las palabras de un hereje, dijo Faelan. Aún en la derrota, el regente no carecía de orgullo. Criticó a los lanzas con dignidad exhausta, acusando al Adeptus Baelari de no acudir en ayuda de su pueblo cuando la exilarquía comenzó a atacar sus rutas marítimas y a sembrar sus ciudades con cultos. Sobre todo, maldijo a los leones celestiales ausentes por no honrar sus sumarios y dejar a Couris desnudo en el camino de la conquista de la exilarquía. No impugnes el honor de los leones, advirtió Morkant. El guerrero Aracani tenía un temperamento que estalló en un instante. Pensé que podría darle un revés al regente y matarlo en ese mismo momento. Ducarius, vestido de negro y solemne, calmó a Morkant con un gesto mientras respondía a la blasfemia del regente. Nuestros hermanos habrían estado aquí si hubieran podido. Están asediados en otra parte, Lord Gobernador. Todo el velo clama por salvación. El regente negó la cabeza. «Concédeme lo que es mío por derecho», exigió nuevamente. Miles de personas yacen muertas fuera de estos muros, dijo Tolmach con crueldad. 4 lanzas yacen frías entre ellos, y millones más cayeron durante la guerra en este mundo. Tu guerra. Break estuvo de acuerdo con el sacerdote de la guerra. Has renunciado a cualquier derecho que alguna vez te otorgara tu rango. El Lord Gobernador levantó su espada de todos modos, desfilando hacia adelante para morir con toda la nobleza que pudo reunir. Entonces moriré de pie, como un soldado. Los lanzas dieron un paso atrás, lo vieron tambalearse, y cuando atacó con su espada tradicional, retrocedieron nuevamente. La lástima ardía en sus ojos ante este patético espectáculo, un traidor que realmente creía que merecía una buena muerte. «Moriré de pie», rugió el regente, y volvió a golpear. El campo de poder de la espada gimió con cada corte fallido. Los lanzas se negaron a concederle su último deseo. Break hizo un gesto al príncipe que se agitaba, y Morkant disparó al hereje vestido de oro en el vientre con un solo disparo. Los restos divididos que cayeron al suelo de la sala del trono temblaron. El gobernador aún estaba demasiado conmocionado para sentir dolor o darse cuenta de que estaba muerto. Lo último que vio fue la bota de Morkant descendiendo hacia su rostro, aplastándole el cráneo con el sonido de ramas rompiéndose. Me estremecí cuando el Aracani arrastró su bota de ceramita por la ornamental alfombra, dejando un rastro rojo manchado de lo que había sido la cabeza del regente. No fue la sangre, ¿entiendes? Había visto sangre y mutilaciones muchas veces durante una década de experiencia en el campo de batalla. Fue el desprecio,
la inhumanidad del gesto. Morkant limpió la vida del hombre como si fuera mierda del zapato de un campesino. En el silencio que siguió, Break miró hacia el trono de regencia vacío. Tolmach, quiero que designes a un gobernador entre los oficiales de Novaskir, organice qué regimientos permanecerán como fuerza de guarnición y asegúrese de que el resto regrese a la armada para rearmarse y reasignarse. Sí, señor Break. Ducarius, tienes el honor de ocuparte de nuestros muertos. De inmediato, señor. Morkant y Faelan supervisen la retirada de nuestras fuerzas de regreso al Hex y la redisposición de los legionarios bellonanos fuera del mundo. Sí, señor. Como desee, señor. Los lanzas se separaron, preparándose para gestionar el destino del mundo que acababan de ganar. Solo un guerrero permaneció en presencia de Break y habló con una sensación de admiración renuente. Acaba de asignar a cada uno de ellos el trabajo administrativo de una campaña, Lord Break. El señor del tercer ejército se volvió hacia mi maestro con una oscura paciencia en sus ojos. Están acostumbrados. Les pido muchas cosas a mis oficiales. Amadeus. ¿Tengo qué? Los lanzas son el vínculo que mantiene unido el velo de Elara. Los otros ejércitos, los otros mundos, nos buscan en busca de liderazgo. ¿Quién crees que lidera la armada del velo en el espacio profundo? El núcleo de esa fuerza es nuestra flota del capítulo. Me gustaría ver esta armada, dijo mi maestro. Por favor, no lo hagas, mentor, porque solo se acumula en horas de extrema necesidad. Break vaciló entonces, sin saber qué decir ni cómo decirlo. Luchaste con la guardia, incluso cuando estabas desplegado con nosotros. ¿Por qué? Luché donde más me necesitaban. Ahora fue el turno de mi maestro de dudar. ¿Eso te ha ofendido de algún modo? No, no me lo esperaba, pero no me ofendió. Break se acercó al trono y pasó las yemas de sus dedos enguantados por uno de los apoyabrazos dorados con la forma de la cara de un león rugiente. Los leones deberían haber estado aquí. Curis está al borde de su protectorado. El tonto muerto tenía razón en eso, al menos, aunque se equivocó al prostituir su mundo ante la exilarquía. «¿Entonces dónde están?», preguntó mi maestro. Break usó una de las grandes cortinas de seda de la sala del trono para limpiar la sangre de su lanza. Su risa fue un gruñido triste. «¿Los leones? Me sorprende que tengas que preguntar. Están muertos, por lo mayoría. Seguramente conoces las historias, mentor. Un capítulo condenado por atreverse a poner en duda los métodos sanguinarios de la Santa Inquisición. Barcos saboteados, perdidos en la disformidad, las emboscadas brutalmente coordinadas que los diezmaron en la defensa de Armagedón. Toda esa mala suerte, atormentándolos desde que apelaron a los altos señores de Terra para que frenaran las acciones de la Inquisición. Menuda coincidencia. El tono de Amadeus fue neutral. Reacio, a sus estándares, quería abrir un túnel para obtener más información y no había manera de hacerlo sutilmente. Trato con hechos y verdades, no con rumores y rumores, aunque no siento ningún afecto por la Inquisición ni por sus métodos autorizados, me resulta difícil tolerar que actúen contra un capítulo de esa manera. Break escupió ácido al suelo. Cree lo que deseas. Tus dudas no cambian la verdad. De todos modos, respondió mi maestro, la última historia relacionada con los leones que alcanzaron el imperio hablaba de noticias esperanzadoras. Un nuevo maestro del capítulo fue elegido y los supervivientes de la masacre de Armagedón estaban siendo apoyados en su reconstrucción por una fuerza de ataque de los Templarios Negros. ¿Quieres decirme que esto no era cierto? Break se rió, un sonido áspero y amargo que coincidía con la oscura claridad de sus ojos. Hace un siglo era totalmente cierto, pero en aquel entonces solo les quedaban 100 guerreros y han estado en guerra todos los días desde que la grieta abrió el cielo de par en par. Nobles bastardos, los leones, y 2 veces más testarudos. Nunca han dejado de sangrar porque no paran de luchar. Noté un ligero cambio en la postura de Amadeus. Apretó los músculos, una señal
que estaba empezando a reconocer de que se estaba conteniendo. «Honorable», admitió mi maestro. «Sí, es imprudente». «A la mierda con prudencia», dijo Break. Se volvió, no hacia Amadeus, sino para seguir la deriva del cervocráneo más cercano, uno de Carthage. «Ustedes 3, esclavos. ¿Quién de vosotros disparó contra la pelea en la avenida Hemicarus?» De repente Carthage y Tiberia se quedaron muy silenciosos, muy quietos, en los confines del tanque Damocles. «Todos ellos», respondió Amadeus en nuestro nombre, «están capacitados para prestar ayuda cuando surja la oportunidad». La mirada de Break se dirigió alternativamente hacia nuestros 3 cervocráneos. «¿Quién de ustedes pasó por encima del avance central y disparó por encima de mi hombro? ¿Quién de ustedes pronunció nuestro grito de batalla a través del vocalizador de su cráneo?» La inhalación de Tiberia fue tan suave que no supe si lo había imaginado. «Fue Anurada», dijo de inmediato, mientras su sonda craneal transmitía las palabras, crepitantemente inflexible. «Ella se demoró en el avance de los lanzas, maestro, incluso cuando el hilota Primus Avic le ordenó retirarse. Miré hacia atrás por encima del hombro y entrecerré los ojos hacia ella. Dios emperador, ayúdame, Tiberia. Eres una niña petulante y patética», susurré. Ella no se molestó en darse la vuelta, pero vi su sonrisa de autocomplacencia. «Discutiremos tu desobediencia cuando regresemos al Hex Helot Sepnundus», dijo Amadeus. Tragué. «Sí, señor». Brick rugió divertido ante el intercambio. Señaló con la lanza que había limpiado haciendo jirones de cortinas reales. La hoja plateada apuntaba a los restos destrozados que recientemente habían sido un hombre vivo y respirando. Amadeus siguió el gesto. «¿Sí? ¿Tiene el cadáver algún significado que quieras que destaque?» «El cuerpo no, tonto. La espada». La espada del regente todavía estaba intacta, a 1 metro de los dedos flojos del cadáver detonado. Amadeus echó un vistazo a la ornamentada espada, la arma de una dinastía gobernante e indiscutiblemente hermosa, pero para él poco más que una daga. «Ya lo veo, sí». «No te estoy hablando, idiota». Brick caminó hacia el cuerpo, sus botas golpeando fuerte y pesadamente el suelo de piedra labrada de la sala del trono, y recogió la espada caída. En su mano enguantada, la reliquia dorada de generaciones de señores regentes courianos reflejaba la luz del sol poniente. «Anurada, fue bueno pelear contigo, por breve que fuera. Nunca antes había tenido un guardia de batalla humano. A modo de agradecimiento, ¿quieres esto?» Carthage se quedó paralizado y exhaló una suave maldición, y me alegró comprobar que Tiberia ya no sonreía, todo lo contrario. Más tarde intenté rechazar la espada. Tolmach fue quien me lo trajo y me lo ofreció sin más ceremonia que la que había hecho Break. Los lanzas trataban el ritual Nemetese tan en serio como la vida misma, pero lejos de Nemeton sus prácticas eran privadas y más sutiles, no un asunto que los extraños pudieran ver. «Está bendecida y reconsagrada», me había dicho Tolmach, arrojándome la espada envainada desde el centro de la cámara de armado. Lo atrapé. El arma de reyes y reinas que habían gobernado en lugar del emperador durante generaciones. Una espada con una sola marca de deshonra, en una vida larga e ilustre. «Seguramente uno de los oficiales de Novaskir lo merece más», había argumentado, sin querer siquiera cerrar los dedos sobre el tesoro que había atrapado. Seguramente cualquiera de ellos sería más merecedor. Tiberia había dicho lo mismo, por supuesto, y no tuve reparos en estar de acuerdo con ella. Incluso Carthage se estremeció ante un regalo tan real que me llegó en lo que nuevamente llamó un momento de distracción excesivamente entusiasta. Tolmach no quiso oír nada de eso. Esta es la espada de una regencia caída y un símbolo de la fallida apostasía de Kouris. Se forjará una nueva arma para el nuevo linaje que dejaremos aquí como rey. Seguí discutiendo, pero Tolmach se negó a escuchar mis protestas. Me dijo que lo estaba aburriendo y que su deber estaba cumplido ahora que la espada había sido limpiada de pecado. «Utilízalo para fines más nobles que los de su último portador», me acusó. Juré que lo haría.
Horas más tarde, cuando Tiberia y Cartash dormían, finalmente saqué la espada de su funda. Podría decirles que me maravilló el arte de la espada real en mis manos, y eso es cierto. Podría hablarles de su peso y equilibrio, de la perfección de su filo letal y de cómo los metales fundidos de su empuñadura y empuñadura estaban hechos con la forma de las alas extendidas de un águila. Podría detenerme en una descripción exacta del generador de energía del arma, esculpido en la imagen de una cabeza de león en un lado de la base de la hoja y una leona en el otro. Todo esto es verdad. Nada de eso importa. Un detalle anuló a todos los demás. Tolmach había hecho más que bendecir y reconsagrar el arma. También se la había entregado a uno de los falsificadores del capítulo a bordo del Hex, porque evidentemente Break tenía órdenes adicionales que cumplir antes de que me entregaran la espada. A lo largo de la parte plana de la hoja de plata, una mano experta había grabado con ácido un chorro de runas nemetesas en el acero. La escritura irregular estaba absolutamente en desacuerdo con la estética de la espada, arruinando su belleza sin comprometer su letalidad. Una mezcla de dos mundos, como los propios lanzas, el bárbaro y el crudo, chocando con lo disciplinado y lo majestuoso. Pasé el pulgar por las runas, por las palabras que decían Escovacaraul Sarún, enrojecer la tierra. Cuando llegué a la última letra rúnica, el mundo a mi alrededor explotó en sonido. Estaciones de batalla. Tronó la orden de Seriván por el comunicador de toda la nave. Todos los hombres a los puestos de batalla.